Atención, presta mucha atención porque justamente vamos a hablar de la atención. Bien, lo primero que debemos de saber es que la atención es una competición entre diferentes fuentes de información, todas ellas rivalizando por conseguir un procesamiento posterior. La atención es uno de los procesos más básicos en cuanto a nivel de entrada y procesamiento de la información y resulta altamente fundamental para que otros procesos cognitivos se puedan presentar, como lo es la memoria, el lenguaje, el aprendizaje, entre muchos otros, de acuerdo a González Garrido y Ramos Loyo, 2006. Hay por lo menos dos tipos de atención, la selectiva y la sostenida. Consideremos brevemente la segunda para empezar. Se define como la capacidad de mantener la atención durante periodos largos de tiempo. Después continuamos con la selectiva, inhibición de estímulos irrelevantes que permiten centrar la atención en aquellos que son relevantes. Mira lo que pasa por no poner atención. Así que uso caperuso y pon más atención porque todavía hay más información. ¿Qué es la atención y cómo opera durante la cognición? Bien, veamos lo siguiente. Es el acto de atender o prestar atención a algo, es decir, la capacidad de selección de un estímulo o una característica dada dentro de un conjunto que será procesado en mayor medida que el resto, inhibiendo lo que es irrelevante. Hay cuatro capacidades, componentes de la atención, que es la selectividad, vigilancia, límite y alerta. Las modalidades de la atención está la atención pasiva y la atención activa que tú puedes ver en este recuadro. Focalizada, ahí puedes ver que es donde pones más atención en algo. Y está la sostenida, donde dejas un buen tiempo y estás poniendo atención. ¿Qué modelos de procesamiento de información se han elaborado para entender la atención? Bien, a lo largo del tiempo ha habido investigadores tales como James, Cherry, Norman, entre otros más, quienes han estado investigando a lo largo de décadas, incluso desde 1800 en adelante hasta nuestros días, y han estado estudiando acerca de lo que es en sí la atención, qué cosas afectan la atención, qué cosas mejoran la atención, estadísticas sobre quiénes ponen más atención, si los niños, si los jóvenes, algunas afecciones que atacan más a un adulto mayor que a un joven. Todo eso y más ellos han estudiado hasta nuestros días y es importante que nosotros también vayamos aprendiendo de ello porque podemos nosotros también saber qué cosas pueden afectar nuestra atención y afectar nuestra vida severamente. A pesar de la falta de un modelo consolidado que permite explicar tanto su funcionamiento de forma global como sus bases neuroanatómicas, existe acuerdo en considerar que la atención se encuentra distribuida en tres redes principales: la red de alerta, la red de orientación y la red ejecutiva, localizadas cada una de ellas en alguna parte en específico de nuestro cerebro. Desarrollo y perfeccionamiento de los modelos cognitivos sobre la atención. La alerta ha sido medida con diferentes escalas conductuales, tales como la escala de Glasgow, Westmead y Wechsler. Hablemos brevemente de la escala de Glasgow. Encontramos aquí la escala pediátrica, por poner un ejemplo, y otro más, que es la escala de Glasgow a nivel de conciencia. La escala pediátrica de Glasgow habla, por ejemplo, entre los 0 a 1 año, más de 1 año de edad, de 2 a 5 años, más de 5 años, en donde él está midiendo cuestiones de la apertura ocular, la respuesta motriz, la respuesta verbal. Por poner algún ejemplo de ellas, en la respuesta verbal se habla si el niño sonríe,
si llora apropiadamente, si grita, si tiene llantos inadecuados o no tiene respuesta, entre otras cosas más. Por otro lado, podemos ver que está la otra escala que ya hemos también mencionado. Y nos referimos a la escala de Glasgow nivel conciencia, donde habla de la apertura ocular, la respuesta verbal, así como la respuesta motora. En la apertura ocular, por ejemplo, ponemos la espontánea, el orden verbal, si hay un estímulo doloroso, si hay ausencia de este tipo de apertura ocular. También la respuesta verbal, si está orientado, si está confuso, si tiene palabras inapropiadas, palabras incomprensibles, etcétera. Todo esto es para medir precisamente el nivel de la conciencia. El déficit de atención como síntoma forma parte de 3 grupos de patologías. Trastorno de déficit de atención con hiperactividad como trastorno primario y como fenotipo conductual de síndromes neurológicos de infancia y en asociación con patologías neuropediátricas diversas. Entre los trastornos de la atención podemos encontrar distractibilidad, hipoprosexia, aprosexia, hiperprosexia y perseveración. El déficit de atención como síntoma forma parte de 3 grupos de patologías. Trastorno de déficit de atención con hiperactividad, conocido también como TDAH, trastorno primario y como fenotipo conductual en síndromes neurológicos de la infancia, así como patologías neuropediátricas diversas. En cuanto a la prevalencia, entre 4 y 8% de los niños de edad escolar, más frecuentemente en varones, con una ratio aproximado de 4 niños por cada niña, los niños manifiestan el trastorno con más impulsibilidad y problemas escolares que las niñas. Y esto puede hacer que en ellas el retraso pueda pasar más desapercibido, distorsionar, por lo tanto, las cifras de prevalencia. Los síntomas principales que definen este trastorno son déficit de atención sostenida, que es el eje central del cuadro y que caracteriza de forma típica a estos niños. Se muestran despistados, con múltiples olvidos por falta de atención, dificultades en mantener una misma tarea, sin que otros estímulos le interfieran e incapacidad para rendir normalmente en las tareas escolares. En parte porque evitan las tareas que requieren esfuerzo o concentración. Cuando los niños están en este trastorno, suelen distraerse aún en plena escuela. Se distraen en la casa cuando están haciendo la tarea o para hacer cualquier otra cosa. Veamos, por ejemplo, el caso de Pablito. Presten atención a la explicación. Esto se parece a una cara. ¿Qué estás dibujando, Pablito? Mire. Esto en Estamos realidad en fue matemáticas un ahora. muy breve ejemplo de cómo un niño, pero también un joven o un adulto mayor se distraen. Nos podemos distraer cuando tenemos alguno de estos trastornos de la atención. Gracias. Gracias por haber puesto tu atención en este importante tema. Nos vemos en la próxima.